Y en Colombia los líderes sociales son a menudo víctimas de asesinatos, hostigamiento y amenazas de muerte. Una treintena de ciudades del mundo han sido escenarios de la hora del latón contra los asesinatos a líderes sociales y defensores de derechos humanos en Colombia. Cada 3 días un líder social o defensor de derechos humanos es asesinado en Colombia. Y una cifra, como usted bien la nota, aterradora de 311 ciudadanos colombianos que se dedicaban a ser líderes sociales y defensores de derechos humanos, y por hemos dicho, basta ya, ni un líder asesinado más. Yo soy del Bajo Atrato, del Chocó, Río Sucio, esta parte del país que hace frontera con Panamá. Por muchos años venía ejerciendo mi trabajo comunitario ahí, un trabajo que pude alternar mientras estudiaba. Y mi papá era un líder comunitario, entonces en sus reuniones él siempre me llevaba para que yo tomara nota. Las reuniones de la comunidad eran simplemente analizar los problemas sociales, económicos, los problemas que tenían y cómo se les daba salida. Allá nunca estuvo el Estado. Ahí empecé mi activismo. Me vinculé ya a todo un proceso de la comunidad, que era la lucha por tener sus ríos canalizados. Allá ha habido un gran problema y es el de las empresas madereras. Las empresas siempre, antes de la Constitución del 91, llegaban a esa región a extraer los recursos forestales y lo hacían con permiso del gobierno desde Bogotá. Entonces, acá obtenían el permiso, llegaban a mi finca, porque la finca de mis padres en ese entonces no eran propietarios. Había una ley que salió en 1959, que es conocida como la Ley Segunda, que declaró el Pacífico como una región baldía, una región que pertenecía solamente al Estado. Entonces los que tenían propiedad de hecho en esa región no eran reconocidas legalmente. Eso se cambió con la Constitución del 91, pero hasta ese entonces no había propiedad. Entonces las empresas obtenían permiso en Bogotá, iban a mi territorio, al territorio de mis padres, extraían los recursos forestales, se iban con ellos, pero causaron un gran problema en los ríos, y era que todas esas especies maderables, gran parte de ellas se iban a la profundidad del río. Allí se quedaban, iban causando sedimentación. Eso hizo que se perdieran los cauces de los ríos en toda esa región. Los campesinos en esa región, la única vía de comunicación que tenían o tienen aún son los ríos. Y se perdió el cauce normal, que cuando los campesinos salían con los productos del campo, un año trabajando para sacar sus productos, maíz, plátano, yuca, todos esos productos tradicionales los sacaban a vender al pueblo, a comercializarlos. Cuando llegaban a ese sitio, sus embarcaciones se hundían y ahí perdían todo. Entonces, las comunidades se fueron empobreciendo. Eso fue un gran problema en la región. Ahí se organizó la comunidad, se constituyó una organización que se llamó en ese entonces Asociación Campesina del Bajo Atrato, CABA, que luchaba por esos derechos de todas las comunidades, para pedirle a las empresas que invirtieran en desarrollo, mejoras de vía, que trajeran servicios básicos a las comunidades, como tener centros de salud, que hubieran educación, agua potable. La gente ya siempre tomaba el agua del río sin tratar, ¿cierto? Y me involucré en ese proceso. Vemos hoy en día que muchísimas personas están más involucradas con respecto a lo que sucede en torno a los líderes sociales, no solo su labor, sino también todo el tema de los asesinatos y la persecución. Me he dado cuenta que muchas de estas personas desconocen realmente quiénes son los líderes sociales. ¿Nos podría contar
quiénes son y qué hacen los líderes sociales? Cuando uno llega a las noticias, a los medios de comunicación, la información que se circula hoy con lo que está sucediendo, los asesinatos de líderes sociales, simplemente nos llevan a contar los líderes asesinados. Detrás de cada persona y cada hombre y cada mujer que ha sido asesinado, ejerciendo un derecho constitucional, un derecho fundamental de su comunidad, hay una vida, hay un ser humano que siente como cualquiera otro. Eso es lo primero, identificando un líder social. Segundo, es un hombre y una mujer de una comunidad. Viene de una comunidad, tiene una responsabilidad que le ha delegado la comunidad para ejercer una vocería ante alguien que debe atender un problema que tiene ese líder. Y lo que busca ese líder comunitario es resolver un problema fundamental. Un problema que el Estado no ha sido capaz de resolver, que las instituciones del Estado no han llegado ahí para resolver ese problema. Nosotros sufrimos en esa región una incursión armada denominada Operación Génesis, que fue grupos paramilitares que salieron de Turbo, Antioquia, en lanchas rápidas por el río Atrato, llegaron a Río Sucio de hombres armados, desembarcaron por comando de policía, se hizo un simulacro como que se había un enfrentamiento entre paramilitares y fuerza pública que nunca existió, tomaron el pueblo, salieron buscando a los líderes principales. Se llevaron a algunos de ellos, algunos los cogieron en sus camas, 5 de la mañana, durmiendo, los pasearon desnudos, semidesnudos por las calles como para que escarmiento, luego los sacaron, algunos los desaparecieron. Yo estaba en el pueblo y era el presidente de la organización, era una de las personas que buscaban ellos en ese momento. Me salvé porque no estaba tan cerca y yo pude huir. Desde entonces mi vida cambió. Yo he andado huyendo prácticamente, pero aquí hay una cosa que es importante. En el marco del conflicto en Colombia, hay unas zonas del país que se denominaron zonas rojas. Esas zonas rojas, en el marco de ese contexto, fueron zonas donde nunca el Estado llegó y donde la fuerza pública hacía presencia en ciertos lugares. Pero llegaron los actores armados y tomaron fuerza ahí. Las zonas rojas eran zonas donde ningún funcionario del Estado podía ir, porque se decía que era una zona muy peligrosa, donde habían actores armados y la vida de los funcionarios corría peligro. Pero las comunidades siempre estuvieron ahí. Lo curioso de esto es que cuando el Estado no está y alguien llega y tiene poder, como en el caso de los actores armados, tú tienes que someterte a esas condiciones. Tienes que vivir las reglas de ello. De lo contrario, no puedes vivir. Cuando yo salgo, primero, 20 de diciembre del 96, la operación Génesis toma fuerza o toma posesión del pueblo, Río Sucio, y en febrero, entre diciembre del 96 y febrero del 97, esa operación hace un despliegue militar a la zona rural y con bombardeos y ametrallamiento y asesinato de la población, hace que toda esa población de la zona rural sea desplazada. Entonces salen más de 20.000 personas de esa zona rural. En el año 97, febrero del 97 llegué a Bogotá. Aquí tuve la suerte de ser recibido por la única representante a la Cámara que teníamos en ese entonces, por comunidades negras, que se llama Zulia Mena. Me llevó a trabajar con ella en el Congreso, estuve ahí un tiempo. Eso me permitió fundar Afrodés y empezamos a hacer un trabajo en los barrios para identificar familias que habían sido desplazadas y que estaban llegando a Bogotá, que no tenían conocimiento de sus derechos, y nosotros habíamos estado haciendo un trabajo en esa zona del país, fue de alguna manera la primera región del país, que en el marco de la Constitución Política del 91, ¿cierto?, que acababa de salir la Constitución, donde nosotros ganamos unos derechos como población afrocolombianas, y fue el artículo transitorio 55 de la Constitución, que luego fue reglamentado y se expide la Ley 70 de 1993, y esa Ley 70 reconoce los derechos territoriales, pero hay otros derechos también que se contemplan ahí, como los derechos sociales, políticos, económicos de la gente negra en Colombia. Pero habla de un derecho fundamental, el derecho al territorio, es decir, donde la gente negra ha vivido por tradición,
El Estado debe reconocer ese territorio a las comunidades. Entonces empiezan a expedir unos títulos colectivos de propiedad de la tierra para tratar de salvaguardar a esas comunidades que antes, con la ley segunda del 59, venían siendo desplazadas. Es por eso que en las grandes ciudades del país creció mucha gente negra, porque esa gente salieron de allá, o vendían o simplemente eran desplazados. Ahora, esa ley entonces le da el derecho a la comunidad de proteger su territorio. La gente desplazada que llegaba a Bogotá venía de esos territorios. Río Sucio, mi pueblo, en 1996, 13 de diciembre de 1996, recibió el primer título colectivo de la tierra. Y lo curioso es que el 20 de diciembre, 7 días después, llega la Operación Génesis. Muy curioso, ¿cierto? Te reconocen una propiedad, pero después llegan unos actores armados y te sacan. ¿Qué hay en el territorio? Hay recursos naturales, hay recursos minerales, las empresas venían haciendo uso de esos recursos. El temor de las empresas, ¿cuál era? La expedición de un permiso para extraer los recursos forestales ya no era del Estado en Bogotá, sino que eran las comunidades allá las que tenían ese derecho. Entonces la llegada de los paramilitares, de los actores armados, con un apoyo del ejército, la Brigada 17 del Ejército con sede en Carepa, al mando del general Rito Alejo del Río, que hoy está detenido, apoyó esa Operación Génesis allá. Cuando esa Operación Génesis se empezó a desarrollar en esa zona, ¿qué decían los medios de comunicación nacional? Que había una confrontación armada entre guerrilla y paramilitares. La comunidad estaba siendo atacada vilmente y especialmente por la fuerza pública acompañada. Entonces, si tú te lees un poco la sentencia de la Corte Penal, de la Corte Interamericana, que condena al Estado sobre la Operación Génesis, uno va a entender qué pasó ahí. Ahí está una sentencia de la Corte, donde dice que, porque los paramilitares, además de asesinar a muchas personas, le cortaron la cabeza a un campesino, un afrocolombiano que se llama Marino López, jugaron fútbol con ella, y eso fue lo que permitió hacer una denuncia ante la comunidad internacional y por eso se condena al Estado. Ahora, volviendo a Bogotá, entonces yo llego a Bogotá, empezamos a hacer el trabajo con las familias que identificamos desplazadas viviendo en esas zonas, constituimos Afrodes, Asociación Nacional de Afrocolombianos Desplazados. ¿Por qué? Porque lo que queríamos era tomar esas familias que llegaban, que venían de procesos organizativos, y traerlas y decirle, ustedes tienen un derecho, primero en la Constitución Política, segundo en la Ley 70, tercero son víctimas del conflicto. Vamos a pedirle al Estado, a las instituciones del Estado que les atiendan. La mayoría de las personas negras en Colombia han sido consideradas de alguna manera como mendigos, como personas que no tienen derecho. Cuando íbamos aquí a las instituciones a pedir ayuda humanitaria para ellos, nos decían que ellos no eran víctimas del conflicto, pero nosotros seguimos insistiendo y seguimos trabajando. Queríamos mostrar al mundo también de que había una afectación colectiva en estas comunidades, que tenían un derecho a partir de la Constitución, que había sido violado y que hoy andaban deambulando, mendigando en las ciudades. En las estadísticas nuestras, más de 2 millones de personas negras han sido desplazadas o víctimas del conflicto armado. Entonces tú tienes 2 millones víctimas del conflicto versus una población constituida, lo dice el censo, de 4.3 millones, tenés la mitad de la población afectada por el conflicto. Pero tenés una población que tiene unos derechos en el marco de la Constitución, es un derecho a un territorio. Hoy nosotros tenemos alrededor de 6 millones de hectáreas de tierra tituladas colectivamente a esas comunidades en las regiones del Pacífico y principalmente en el Pacífico colombiano. Y ahí se han desarrollado las peores confrontaciones armadas y las peores masacres en Colombia. Además es irónico porque son las zonas del país más ricas, pero donde hay más violencia, pobreza, es casi que ilógico. Es ilógico. Y la cuestión es que el pueblo y el país no lo conoce, no lo entiende. Entonces... Y lo justifican en muchas ocasiones. Claro, cuando ocurre una masacre en determinada región, simplemente se asocia a los muertos y a la comunidad con uno u otro actor armado, ¿cierto? Y es lo que ha ocurrido en el marco del conflicto. Entonces, lo que yo te decía en mi región, Río Sucio siempre fue una zona roja. Entonces una zona roja es donde hay actores armados, pero la presencia del Estado nunca está. Y su población
que sale de ahí, dice, se identifica, yo soy de Río Sucio, este tiene vínculos con un actor armado. Pero no se mira en sí esa población, sus necesidades, su lucha. Y en Colombia hay una cosa que es fundamental, hay unos derechos constitucionales para las comunidades, hay unos instrumentos, inclusive legales, que uno puede hacer uso de ellos. Nosotros, los afrocolombianos y los indígenas, tenemos un derecho que se llama el derecho a la consulta previa, libre e informada. Lo que se vaya a hacer en determinada región que afecte a las comunidades, que las involucre, deben consultársele. Hoy ese derecho se quiere violar. Desaparecer. Y lo que se dice es que las comunidades se oponen al desarrollo. Pero buscan el desarrollo. Exactamente. Pero ¿cómo te opones tú a un desarrollo que no te consulta en tus intereses, en la forma como tú ves el mundo, cómo tú quieres vivir? Si tú llegas a una comunidad indígena y le dices, oiga, es que yo quiero el desarrollo para esta región tomando esta fuente de agua y aprovechándome de ella, entonces comienzo a tratar el agua y la vendo, tratada en botellas y esto. Pero los indígenas no van a tener derecho al agua. Es decir, ¿qué derecho es ese? Si le quito a ellos ese derecho para tomarlo yo. ¿Y qué desarrollo es ese? Tampoco hay desarrollo en realidad. Exactamente. Y eso es lo que pasa en Colombia. Estancamos el progreso. Eso es lo que pasa en Colombia. Entonces, desarrollo por encima de las comunidades y sus derechos. Desarrollo para favorecer a unos pocos en este país. Visto desde ese punto de vista, no es desarrollo, no es democracia. Y nunca, no es país. Nunca encontraremos la paz en ese sentido. Claro, porque es un tema de injusticia social, es un tema de violación de derechos fundamentales de las comunidades.